información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 7 de la mañana con 45 minutos, amigos. Y de economía pasamos a hablar de la inseguridad en nuestro país, porque con preocupación creo que muchos vimos en los últimos días, en la última semana sobre todo, este repunte de la ola de violencia, sobre todo en la provincia de Manabí. Varios medios de comunicación, por ejemplo, referían que se habían registrado al menos 16 asesinatos en las últimas 48 horas. Nos referimos a la semana anterior, precisamente, para lo cual desde el gobierno nacional se había anunciado el incremento de personal, por ejemplo, en el bloque de seguridad en Manabí, pero también hace referencia el gobierno a una reducción de las muertes violentas. Le vamos a consultar esta mañana a Christopher Gallegos, quien es experto en temas de seguridad, si es tan cierta esta versión por parte del gobierno nacional de que ha existido una reducción en cuanto a muertes violentas en el Ecuador. Christopher, buenos días, bienvenido. Buenos días, Belkis, qué gusto saludarle. Un saludo cordial a toda la audiencia. Christopher, en esta introducción yo hacía referencia sobre todo al repunte de esta ola de violencia en Manabí y mencionaba también que desde el gobierno nacional se mantiene al menos un discurso de reducción de la violencia, de muertes violentas en el Ecuador, y le consultaba si es que en efecto se comparte esta misma lectura o qué está pasando en cuanto al tema de la seguridad en el país. Mire, yo creo que las estadísticas que maneja el gobierno no son del todo exactas, ¿no? Porque si nosotros contrastamos eso con la realidad, con los últimos crímenes, con las masacres, por ejemplo, como la sucedida en playas la semana pasada, nosotros nos vamos a dar cuenta que existe realmente más bien un aumento en el número de personas que están siendo victimadas en el contexto o en el marco de esta violencia criminal que obviamente están desatando algunas agrupaciones delictivas, sea con ocasión de la captura de un líder, sea con ocasión del trabajo o del esfuerzo del Estado a manera de repercusión o a manera de represalia, pero al final de la jornada creo que las cifras, insisto, no son exactas las que maneja el gobierno porque nosotros estamos viendo todos los días la misma dinámica de muertes, de Ujú. sicariatos, y al final de la jornada creo que lo único que se está haciendo es maquillar los números, maquillar las estadísticas para de alguna forma intentar justificar ese trabajo, correlacionar el trabajo que tiene el Estado en este momento en territorio, desplegando las fuerzas de seguridad, con los números que evidentemente desde el punto de vista político le podrían favorecer al Estado. Ahora, habría que transparentar esa información, las instituciones tienen una obligación de actuar con transparencia a fin de saber a ciencia cierta si realmente se disminuyeron o no las muertes violentas en el país, porque eso es lo que al final de la jornada nos interesa. No se olvide, Belkis, que hace algún tiempo ya querían de alguna forma cambiar el tema de los parámetros de valoración o de medición de las muertes violentas hacia muertes indeterminadas, cuando al final de la jornada son muertes que se producen en el contexto precisamente de un conflicto de inseguridad que parece ser que le ha sobrepasado el Estado ecuatoriano. ¿Se puede confiar, Christopher, en la transparencia de este tipo de información? ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué hacía mucho énfasis en la pregunta ligada a si se comparte la tesis del gobierno en cuanto a la reducción de muertes violentas y demás? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, solo por citar un ejemplo, el portal Primicias esta mañana recoge una nota en la que titula: el primer semestre de 2025 se cerró como el más violento de la historia reciente de Ecuador. Pese a la reducción de muertes violentas que hubo en junio, Ecuador cerró el primer semestre de 2025 con 4.557 asesinatos. Esta cifra creció en un 22% respecto al primer semestre de 2023, que fue en su momento el año más violento de la historia y es la más alta desde 2011. Así es, mire, por eso le decía Uh -huh. que vale la pena transparentar bastante el tema de los números, porque si no al final de la jornada esto es más fracaso nada más de la política gubernamental. No importa lo que el Estado se crea, no importa lo que el pueblo termine de convencerse como tal frente a las afirmaciones del gobierno, lo que interesa es que realmente se reduzcan las muertes violentas para generar o para retornar a un estado de seguridad, a un estado de paz. Entonces, al final de la jornada, sí, estos números hablan o dan cuenta, en crudo por lo menos,
de que tendríamos el año más violento. Casi siempre se viene repitiendo este tema de que venimos año tras año aumentando las cifras de muertes violentas. Si usted se fija, el año 2024 cerramos como el año con más muertes violentas en la historia del Ecuador. Ahora vamos al 2025, que parece que vamos a superar esas cifras. En el año 2023, comparado en el mismo segmento, es decir, en el primer semestre del año, teníamos el año más violento respecto del año 2024, pero ya comparándolo con el año 2025, igualmente lo vamos ya superando con creces. Entonces, lo interesante, insisto, es que se transparenten los números, las cifras, se transparente la información. Esto significa, Belkis, que el gobierno empiece a gestionar una política pública por el bienestar de los ecuatorianos y no a través de cálculos políticos o a través de políticas que tengan de alguna forma implícito un marketing político como tal, es decir, solamente generar la idea o la sensación de seguridad cuando al final de la jornada no lo tengo. Entonces, mire, esto sí es bastante complejo, exigirle obviamente a un gobierno, porque los gobiernos últimamente nos han demostrado que viven en campaña. Y lo que se tiene que hacer acá no es hacer campaña estando en el poder, sino generar gestión pública, política pública, infraestructura pública que nos permita salir de las condiciones que tenemos. Si usted se fija, todos los días existen operativos, allanamientos, intervención de las fuerzas de seguridad que terminan con 10, 12, 20, 30, 40 personas detenidas, 40 personas allanadas, que al final de la jornada van a parar en un reducto que es el sistema penitenciario, que no tiene componte, que no tiene finalidad, que no tiene una política de rehabilitación social. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con estas personas? Estamos aglutinándolas nada más, embodegándolas en los centros penitenciarios sin que tengan ningún tipo de finalidad posterior. Entonces, la pregunta es hacia dónde va la política del Estado, ¿no? No se olvide que incluso frente a estos temas, la Corte Constitucional en un momento advirtió ya al gobierno nacional, precisamente analizando los reiterados estados de excepción, que se debería conformar ya una comitiva seria interinstitucional que nos permita articular una política pública en materia de seguridad, porque esto no es una Ujú. guerra de balazos, ¿no? Esto no es una guerra de buenos y malos. Este es un tema de generar una política pública de seguridad, insisto, buscando retornar a la paz que lamentablemente muchos años ya no la tenemos. Una política que evidentemente, Christopher, no la vemos del todo y aquí me gustaría brevemente aterrizar justamente en las acciones, porque en su momento se dijo que el incremento del impuesto al valor agregado IVA sería destinado precisamente para atender estos temas de inseguridad en el país. Tenemos de otro lado que la Corte Constitucional emitió un dictamen en su momento para la conformación de una comisión interinstitucional que aglutine precisamente a diferentes instancias para poder enfrentar la inseguridad. Sobre esto, recientemente, hace 2 días, hubo una diligencia, una audiencia reservada en la Corte para dar seguimiento a lo que ha ocurrido con esta comisión. Recordemos que en su momento el gobierno dijo, no es viable, no es posible, no puedo cumplir los plazos, solicitó una modulación de la sentencia en este sentido y no conocemos si es que en efecto se creó o no esta comisión y qué se está haciendo de manera articulada entre diferentes instituciones, ministerios, carteras, demás, para poder dar cumplimiento a esta sentencia que lo que busca es eso, enfrentar la inseguridad en el país. Mire, en efecto, existe el dictamen 1-25-E/25 de la Corte Constitucional que en el mes de febrero del año 2025 le dijo al Estado y al gobierno que sí, su estado de excepción o su decreto de estado de excepción respondía a parámetros legales, a parámetros de derecho, pero le condicionaba a que el Estado o a que el gobierno, conforme a una comisión interinstitucional, conformada obviamente por varias funciones del Estado, con el propósito de que articulen una política pública en materia de seguridad y para ponerle fin de una vez por todas a este flagelo o a este fenómeno. ¿Qué es lo que ha sucedido? Por lo menos yo no conozco que se haya conformado esta comisión, no se ha hecho público esto por Ujú, parte del gobierno, por parte ujú. del Estado. Lo que sí conozco es que el presidente del Consejo de la Judicatura instauró una mesa de seguridad en donde me parece que convocó a varios actores en materia de seguridad con la intención, con el ánimo, por cuerda separada del dictamen de la Corte, de buscarle una solución, de buscarle la vuelta a este tema, ¿no? Me parece correcto lo que hizo el presidente del Consejo de la Judicatura. Yo aplaudo ese tipo de acciones porque, claro, si nosotros no nos cohesionamos como instituciones,
Obviamente no podemos alcanzar un fin que sea incluso un fin superior a las finalidades propias de cada institución o de cada poder del Estado. Acá la finalidad es retornar a la paz y no se retorna solo desde las balas o solo desde la Policía Nacional. Acá es un tema de justicia, es un tema de prevención, es un tema de política social y un montón de cosas más. Entonces, me parece que el Estado tiene un brazo fuerte, un brazo duro en materia de seguridad desde la perspectiva represiva. Sí, hemos inflado capaz el presupuesto de las agencias de seguridad, tenemos más hombres en las calles, tenemos más equipamiento para estos hombres que están poniendo el pecho a las balas en las calles, pero no tenemos una política de prevención todavía. Y eso era precisamente lo que le pedía la Corte Constitucional, ¿no? Le decía, entendamos que no todo pasa por la respuesta represiva o coercitiva del Estado. Entendamos que esto convoca a las instituciones del Estado para que generen una política no solo que responda a los fenómenos o a los flagelos del día de mañana, sino que responda con política pública, ojalá de mediano y de largo plazo, para hacerle frente a este mal. Porque esto no se cura apresando a 50 personas cada día. Esto no se solventa generando allanamientos todos los días con o sin autorización judicial. Esto no se soluciona con la aprobación de más leyes que de alguna forma engorden el brazo coercitivo del Estado. Esto se soluciona con política social y con política pública de seguridad que haga que la gente deje de delinquir. Acá el éxito no es que la gente tenga el riesgo de irse presa. Acá el éxito es que la gente, a pesar de que puede delinquir, decide no hacerlo. Ujú. Entonces, para usted cambiar la voluntad de las personas que están inmersas en agrupaciones delictuales, por ejemplo, usted necesita enfocar su trabajo precisamente en las vulnerabilidades que representan estas personas, ¿no? Hay ciertos grupos, por ejemplo, ahora los adolescentes, fíjese usted las leyes que se han tratado en la Asamblea Ujú. respecto de los adolescentes infractores, se los mira como potenciales delincuentes o como delincuentes propiamente, pero no se los mira como personas o como chicos que vienen de sectores absolutamente vulnerables y que poseen y que integran condiciones propias que hacen que los grupos de delincuencia organizada los coopten sin mayor esfuerzo, sin ningún tipo de esfuerzo. Entonces, si no entendemos esa dinámica, al final de la jornada vamos a tener más presos, pero eso no significa de que vamos a tener más seguridad. Ojo, de hecho, la seguridad es sinónimo de ausencia de delito, de ausencia de crimen, no de tener más cárceles infladas con más gente embodegada, sino de tener menos cárceles. Si usted revisa los países más seguros del mundo, han empezado a cerrar sus prisiones, ¿no? Ujú. Empezaron a cerrar sus cárceles. Pero acá lo que estamos haciendo es construir cárceles más grandes para poder albergar a más personas, creyendo que la fórmula mágica es meter más gente presa para que el delito desaparezca, cuando la gente, lo lógico es realmente lo contrario. Entonces, insisto, yo creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo, hay que reconocerlo, está haciendo un esfuerzo en materia de seguridad, pero me parece que por lo menos respecto de ese dictamen, todavía esto no se cumple. Esto es más o menos como un comité de política criminal, ¿no? En donde se sienten ya no solo las fuerzas represivas del orden, sino sobre todo criminólogos, sociólogos, psicólogos, politólogos, que nos permitan de alguna forma diagnosticar la magnitud del problema y de ahí para adelante diseñar una política Ujú. pública que, insisto, no solo responda al problema de mañana, porque eso es lo A que está las sucediendo, coyunturas. Ujú. y por supuesto a las Ujú. coyunturas políticas inclusive, sino que responda a lo grave del flagelo y obviamente Correcto. genere una política de largo plazo. Correcto, Christopher. Con esto me quedo y quiero agradecerle esta mañana por habernos acompañado en esta emisión de noticias. Muchísimas gracias, Bélix. Para mí un gusto. Un abrazo. Lo propio, Christopher Gallegos, experto en seguridad, amigos. Dos entrevistas que hemos abordado en este día, una ligada al tema económico, otra ligada a la inseguridad, que destacamos de alguna manera de lo dicho por nuestros invitados. Un fracaso de la política gubernamental en temas de seguridad, aunque también se reconocen ciertos esfuerzos, lo ha dicho nuestro invitado Christopher Gallegos, y un gobierno sin una política económica clara, lo dijo también nuestro primer invitado. Estos temas son sobre los cuales hay que seguir hablando. Hay que exigir que desde la Asamblea Nacional, por ejemplo, se haga un seguimiento a estos temas, una vigilancia que está haciendo el gobierno ecuatoriano respecto a la economía del país, respecto a la inseguridad. ¿Y por qué lo digo? Porque el día de ayer veíamos a asambleístas de una comisión en la legislatura que había convocado la presencia, por ejemplo, del señor alcalde para informar acerca de las acciones ejecutadas a propósito de esta emergencia por el desabastecimiento de agua, pese a que muchos expertos, analistas, jurídicos han recalcado que no es competencia de la Asamblea Nacional hacer una fiscalización sobre ese tema, porque para eso está el Consejo Metropolitano de Quito.
Una legisladora de el bloque oficialista de manera vehemente hacía alusión a dónde está el alcalde.